y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que es el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Amén, mis hermanos. Muy buenas noches. Una vez más, el Señor me da el privilegio de poder compartirles la palabra. Para mí es un gozo poder compartir un pensamiento del Señor, un pequeño consejo de parte de Él. Y bueno, el mensaje de esta noche, mis amados, le he puesto: la permisividad trae consecuencias. Así que juntos vamos a orar, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ministre, que Él haga con nosotros lo que Él tenga que hacer. Padre bendito, esta noche en total debilidad me abandono en ti. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a compartir esta palabra. Abre el corazón de los padres de familia, abre el corazón de cada uno, Señor. Padre, por favor, háblanos y enséñanos, Señor. Hoy me abandono en tus manos y te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor. Una vez más a tus siervos, Señor. Que esta palabra, Señor, sea depositada en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, si te dejaran un país totalmente endeudado, en herencia, llamémosle así, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué ejercerías en ese momento? Yo estoy bien seguro que si no tomaras decisiones rápidas, oportunas, si no generaras estrategias sólidas para levantar esa nación, automáticamente muchas personas pedirían tu destitución de ese puesto. Es decir, mi amado, las decisiones, las estrategias, el cambiar de camino siempre va acompañado de firmeza de carácter, de estar establecido y firme. Por el contrario, la debilidad y la falta de carácter, mi amado, van a traer grandes destrucciones y consecuencias. Y esta noche quiero que nos enfoquemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, porque quiero hablarte del sacerdote Elí. Elí se enfrentó a algo muy similar de lo que te estoy hablando, no particularmente en el tiempo durante él guiaba a la nación, porque ciertamente él fue líder de Israel durante 40 años, pero su enfoque, mi amado, donde yo quiero tocar era como líder en su casa. Ciertamente el trasfondo de este hombre, en el fondo era un buen tipo. Sin embargo, podemos ver en la escritura que él no adulteró, no robó las ofrendas, él era un hombre de paz, pero a pesar de eso, mi amado, sus días terminaron en gran tragedia. Es decir, que a pesar de que era un buen tipo, fracasó trágicamente. Vamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22, y dice la palabra: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo:
¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de vuestros malos procederes. Mi amado, Elí, cuando se entera de que sus hijos estaban haciendo las cosas mal, no fue tropiezo para ellos, más bien fue permisivo. No, llamémosle así, no los puso en su lugar, no les dio una buena corrección, sino que quizás por temor o por un amor torpe no los corrigió. Mira lo que dice ahí adelantito en el verso 24 de 1 de Samuel capítulo 2. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Quiero que observemos algo. Para ese momento el corazón de los hijos de Elí estaba muy endurecido, estaba muy engrosado. Y vuelvo a repetirte, Elí era un buen tipo, era amable, era una persona que amaba, pero su gran defecto era de que no tenía carácter y no era firme en sus decisiones. Si tú y yo vemos a Elí desde cierta perspectiva, él tenía un llamado, él tenía el manto sacerdotal, tenía toda la autoridad de parte del Señor para ejercer gobierno, no solo delante de la nación, sino como padre de familia en su propia casa. Pero ¿qué es lo que vemos? Elí no tenía firmeza, no tenía carácter, es decir, que su carácter no estaba a la altura de su llamado, no estaba a la altura de sus responsabilidades. Y este gran error en el sacerdote Elí, mi amado, le costó el sacerdocio, le costó el respaldo de parte del Señor, le costó que perdiera su familia. Y aún en sus propios ojos le costó que el arca del pacto fuera capturada. Y ahorita te voy a explicar ese punto. El sacerdote Elí era un hombre demasiado tolerante. Dentro de su propia casa toleraba el pecado inmoral de sus hijos. Permitía relaciones sexuales dentro del templo de Dios. Es decir, mi amado, Elí estaba tolerando la conciencia cauterizada de sus hijos. Él veía que sus hijos no temían a Dios y él, en vez de corregirlos, en vez de tomar acciones en eso, no hacía nada. Y yo tengo dos conclusiones para ver por qué no hacía nada. Una, por amor. Ay, es que yo amo mucho a mis hijos. No, ¿para qué les voy a gritar? ¿Para qué les voy a corregir? Mira, poquito, al pasito van a aprender. No, pero también veo la otra arista. Por temor a sus propios hijos, como no sabía cómo reaccionarían, prefería llevarse la fiesta en paz. ¿A qué voy con esto? Si a esto le sumamos que Elí era señalado por la conducta de sus hijos, seguramente le estaba cargando tanta culpa, mi amado. Imagínate, la culpa de su entorno, de los señalamientos, la culpa de su propio pasado, la propia culpa de sus errores como padre, como sacerdote, las malas decisiones, y en vez de venir con el Señor y entregarlo, ahora toda esa carga estaba sobre de él y no le permitía esto ejercer autoridad sobre sus hijos. Date cuenta de esto. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que las acciones de sus hijos y los pecados de sus hijos los llevaran directo a estar apartados del Señor. Yo no creo que los hijos de Elí estén con el Señor. Vamos a ver otra mala característica de Elí. Elí era un hombre muy tímido. Acabamos de leer que él era un hombre de avanzada edad.
por lo que yo veo, mi amado, que no solamente tenemos que cuidarnos de nuestros pecados en nuestra etapa de juventud, sino también en nuestra edad avanzada. Y yo encuentro algo aquí al ver a algunos padres de familia. Elí no se sentía con la autoridad, no se sentía con el derecho, con la capacidad, con la fuerza de ejercer gobierno sobre sus hijos. Es decir, como ya era un hombre grande, decía, no, ¿para qué? Se sentía cansado el hombre, se sentía como que sus hijos lo iban a rechazar. ¿Y qué es esto, mi amado? Provocó que Elí a sí mismo se desechara y no ordenó nunca a sus hijos. ¿Y esto qué generó? Que él tuviera temor a la reacción de sus hijos. Ni siquiera temor a Dios. ¿Cómo van a reaccionar mis hijos contra mí, contra el pueblo? Mi amado, quiero dejar algo en tu corazón. No importando la edad que tú tengas, eso no es sinónimo de debilidad espiritual. Acabamos de leer en el libro de Romanos capítulo 8, que si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Necesitamos tomar autoridad sobre nuestros hijos. Yo veo que Elí, por su agotamiento físico, por su agotamiento espiritual, por su agotamiento moral, él a sí mismo se descalifica. De lo que encuentro una característica muy mal en el sacerdote Elí. Él no era un hombre maduro espiritualmente. ¿Cómo lo vemos? Él actuó en todo tiempo fuera de tiempo. Cuando él buscó tomar cartas en el asunto, la maldad de sus hijos ya era demasiada. Mi amado, que no sea demasiado tarde para que puedas corregir a tus hijos. Que no sea demasiado tarde para cuando tus hijos o tus hijas de repente te informen de una enfermedad muy grave o que salieron embarazadas o simplemente de que están en tiempos de dificultad en las drogas. Si estás pasando por eso, esta palabra también es para ti, mi amado. ¿Por qué? Porque es tiempo de ejercer autoridad. Es tiempo de ejercer autoridad y dominio, pero todo va a empezar con tu relación con Dios. Si tú buscas respaldo en la presencia del Señor, ese mismo respaldo lo verán tus hijos cuando tú les hables. No nos dobleguemos. Mira, yo encuentro algo en la Escritura. Elí, al pensar que él era el pastor, siento yo que él pensaba, bueno, pues mis hijos seguirán mi ejemplo, ellos seguirán mi camino. Grave error. No porque tú seas hijo o hija de Dios, no porque tú tengas un hermoso llamado significa que tu descendencia también. Es decir, esto nos da la evidencia de que Elí, ciertamente delante de las personas, él era el pastor, pero él ocultaba algunos secretos difíciles. Secretos como el gran temor a sus hijos, la falta de autoridad en su casa, pero también uno más difícil. Yo encuentro que Elí, desde muy pequeños sus hijos, nunca los corrigió. Y esto, al momento de revisar la Escritura, encuentro que es maldad delante de los ojos de Jehová. Si nosotros no corregimos aún drásticamente a nuestros hijos, mi amado, es maldad delante de los ojos del Señor. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 2, verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, acuérdate que dijimos que es maldad no corregir. ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué podemos hacer para ir solventando, buscar solventar esto? Ya hablamos un poco de la oración. Ahora necesitamos enseñar el temor a Jehová.
Ciertamente Elí temía a Dios, así como tú que estás conectado has aprendido a temer al Señor, y alabado sea su nombre. Pero los hijos de Elí eran inmorales. Podemos traerlo a este tiempo: inmoralidad, drogadicción, un sinfín de cosas. Es decir, no hay temor a Dios. Y yo encuentro algo en la palabra. Dios nunca le habló a los hijos de Elí. ¿Qué es esto? Yo he encontrado en muchos padres que dicen: bueno, yo le voy a decir a Dios que le hable a mis hijos. No, mi amado, Dios no le va a hablar a tus hijos. Por eso, así como Dios le habló de manera particular a Elí, así el Señor me ha permitido venir delante de ti y hablarte de que tenemos que comprender de que nos falta autoridad sobre ellos. Y esta autoridad, falta de autoridad, genera deshonra. ¿A quién le toca hablar con los hijos? ¿Al padre o a ti? A ti. A ti, mi amado. Oremos, ciertamente, pero necesitas ejercer tu sacerdocio en casa. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29. Estamos hablando de que la falta de autoridad sobre los hijos ejerce deshonra. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Es decir, mi amado, yo encuentro esto. Al momento de que Elí encubrió los pecados, llamémosle así, no corrigió el pecado de sus hijos, ese pecado se volvió personal. ¿A qué voy? Necesitamos nosotros hacer todo lo que esté en nuestras manos para detener la deshonra a Dios. La deshonra dentro de nuestra casa, la deshonra dentro de la casa del Señor, pero también necesitamos ser gran piedra de tropiezo al pecado de nuestros hijos. No permitamos su pecado, no aplaudamos su pecado, no seamos partícipes de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos partícipes de eso, estamos dejando a Dios en un segundo lugar, en un segundo plano. Mira lo que dice la Escritura ahí mismo en el versículo 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, honrando más a tus hijos. Mi amado, al momento que Elí no enfrenta el pecado de sus hijos, no enfrenta los apetitos sexuales de sus hijos, la desviación, cualquiera que sea, no enfrentarse, colocamos primeramente los deseos de la carne, primeramente las cosas del mundo, en vez de los mandamientos de Dios. Y eso no es dar adoración a Dios, por el contrario, estamos dando aplauso y permisividad a la carne del otro. Y yo encuentro algo, que cuando Elí permitió esto, el Señor quebró, desbarató una promesa. ¿A qué voy con esto? Dios tiene todo el derecho a quebrantar sus propias promesas. Si lo vemos a través de la Escritura, muchas de las promesas de Dios tienen cláusulas, y una de sus cláusulas es la obediencia. Ese precio, el cual muy pocos quieren pagar, es el precio de promesas. Y Dios le había dado una promesa a Elí impresionante, que él y su familia y su descendencia ministrarían para siempre al pueblo, tendrían el sacerdocio permanente. Pero la desobediencia de Elí, a causa de no corregir a sus hijos, le causó que esa promesa fuera quebrada, y no solo eso, sino que el Señor declaró maldición. Mira lo que dice la palabra, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30.
Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Imagínate qué impresionante maldición. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. ¡Qué impresionante! Sin embargo, al momento de que el Señor quiebra esta promesa, automáticamente el Padre buscó sustituto. Abro paréntesis. Si no queremos sustitutos para el llamado que el Señor nos dio, aprendamos a obedecer y a corregir a nuestros hijos. ¿A qué voy con esto? El llamado y los dones son irrevocables, es decir, el destino y el propósito profético por el cual el Señor te tiene en esta tierra es permanente, pero la desobediencia trae la destrucción. Recordemos a Adán y a Eva. Recordemos a Judas, a Sansón. Recordémoslos un poco, mi amado. Pero bueno, vuelvo al hecho de que el Señor busca un sustituto. El Señor levantó a Samuel. En vez de haber levantado a los hijos de Elí, aún en la Escritura nos muestra que los hijos de Elí no solo no hacían la voluntad de Dios, sino que eran totalmente contrarios a las cosas del Padre. Y quiero mostrarte dos actitudes en diferentes padres. La mamá de Samuel, ella estuvo totalmente comprometida y dispuesta a entregarlo todo al Señor, al punto de que ella fue y entregó a Samuel al sacerdocio. Por el contrario, a pesar de que ella estuvo totalmente firme, totalmente comprometida con el Señor, con su obediencia, Elí hizo lo contrario. Él débilmente, tímidamente corrigió a sus hijos. Mi amado, quizás te suene muy dura la corrección de Dios, de romper una promesa, pero el Señor hizo comprender a Elí su responsabilidad como padre de familia. Elí, mi amado, tenía que vigilar no solo lo que hacía el pueblo como un sacerdote, como un pastor, sino también tenía que vigilar lo que pasaba dentro de su casa. Y no tenía que pasar por alto las acciones, porque cuando él las pasó por alto, defraudó la confianza del Señor. Es real. Dios efectivamente perdona nuestro pecado, pero la desobediencia rompe promesas. Mira lo que dice la Escritura, mi amado, y quiero darte un ejemplo más. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Y mientras que llega Segunda de Reyes 21, nosotros tenemos que alinear nuestra casa al Señor. No solamente el papá o la mamá, no, el matrimonio. Y no solo el matrimonio, sino también los hijos. Mira lo que dice la palabra, Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mi amado, él era un rey. ¿Por qué le dijo ordena tu casa y no le dijo ordena el reinado? Ciertamente Ezequías fue un estupendo rey.
buen administrador, bueno en guerra, bueno en adorar al Señor, pero su casa estaba en caos. Nosotros, mi amado, somos llamados como reyes y sacerdotes. Tenemos que ejercer gobierno y dominio en lo espiritual. Tenemos que ejercer entendimiento en nuestro trabajo, pero también en nuestra casa. Mi amado, mi amada en el Señor. La falta de carácter es peligrosísima. El pecado de Elí, esa permisividad, fue a causa de su falta de carácter. ¿Y cuál fue la consecuencia? Muerte. ¿Por qué? Porque Dios no va a tratar con delicadeza a aquellos que se aferran a su pecado. Y la Escritura nos muestra que el mismo día murió Elí y murieron sus 2 hijos. Por otra parte, mi amado, cuando nosotros permitimos el pecado, es decir, cuando no hay temor a Dios, la gloria del Señor, ¡fum!, se va. Y quiero ponerte un ejemplo, ahí mismo en 2 de Samuel. Cuando vienen los filisteos y salen a la guerra los israelitas, en ese momento, en medio de ese ejército, iban los 2 hijos de Elí. Y en el primer enfrentamiento, ¡pum!, matan a 4,000 hombres. Y luego por ahí a alguien se le ocurre, traigan el arca, traigan el arca. Y en ese segundo enfrentamiento, sin haber sacado el pecado, es decir, sin haber sacado a los hijos de Elí del ejército, ¡pum!, mueren 30,000 hombres. Y el arca del Señor es capturada a causa de la permisividad de Elí. ¿Hay alguien ahí, mi amado? No seamos permisivos. Date cuenta, el arca no protegió a los israelitas del juicio de Dios. Por el contrario, fueron entregados en manos de sus enemigos. Si nosotros no sacamos a la luz lo que estamos viendo, o simplemente lo pasamos por alto y apapachamos el pecado de los demás, la gloria del Señor saldrá de la casa. Ahora, después de haber hablado estas consecuencias, quiero dejarte unos consejos muy sencillos, mi amado. No importando la edad que tengas, papá o mamá de familia, no te juzgues a ti mismo. No te juzgues a ti mismo. No lo hagas. Tampoco te descalifiques como padre o madre. No, porque eso va a traer a tu corazón estancamiento. Por el contrario, no permitamos que envejezcamos espiritualmente, sino que si estamos viendo que somos faltos de sabiduría, faltos de carácter, faltos de ver las cosas bajo los ojos del Señor, metámonos con el Señor y ahí en su presencia, ese respaldo que sentimos en su presencia en el lugar secreto, cuando salgamos, manifestémoslo a nuestros hijos. No tengamos temor de señalarles el error. No tengamos temor de decirle, estás siendo un satánico, estás haciendo las cosas sexualmente mal, estás apartado del Señor, vuélvete al Señor. ¿Por qué, mi amado? Porque yo encuentro que muchos padres, en vez de ser firmes al llamado, son permisivos. Y el hecho de ser permisivos los lleva a caminar en la misma senda que Elí. Si nosotros no permitimos que el Señor nos complemente en el lugar secreto, si no evidenciamos al Señor nuestra debilidad, entonces habrá violencia. Date cuenta, donde en un hogar no hay temor a Dios, hay violencia, hay discusión, hay conflictos, pero donde esté el temor del Señor, abunda más la paz. Mi amado, y quiero comenzar a terminar el mensaje. Elí, él sabía que él era el pastor, pero a pesar de que él era el pastor,
descuidó su relación con Dios. Cayó en un gran letargo espiritual. Dio aplausos al pecado de sus hijos. Y como gran consecuencia trajo gran caos, gran ruina a la nación. Y algo que yo encuentro es que cuando viene el caos al núcleo familiar, el padre, la madre, sienten gran culpa. Muchas veces se aíslan. Otro grupo de padres se vuelven muy tímidos delante de sus hijos. Y esos 3 puntos, la culpa, el aislamiento y la timidez, provocan que se sientan totalmente culpables y desechados por Dios. Ay, es que estoy fallando como padre o madre. Mi amado, lo primero que necesitamos hacer es ir al lugar secreto y sacar delante del Padre lo que estamos viviendo, esa carga, y saber que la oración es lo único que nos volverá a una posición correcta delante de Dios, pero también la oración atraerá a los hijos y nos provocará que nos volvamos más como Jesús. Yo encuentro en la Escritura que Jesús no hacía nada sin que el Padre le dijera. Nuestro Señor Jesús vivía humillado, vivía obediente al Padre. Aprendamos, mis amados, a ser radicales con el pecado. Y si tú, mi amado, papá, mamá de familia, estás encontrando pecado en tus hijos, repruébalo, sácalo. Si no, mi amado, estarás en el camino de Elí. Y esta noche, mi amado, yo quiero que oremos juntos. Yo no sé qué tan culpable, qué tan inquieto, qué tan mal tú te sientas, pero hay una realidad, tenemos que salir de eso. Cierra por un momento tus ojos y vamos a orar. Hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, a sacar, Señor, esa debilidad espiritual, a sacar, Señor, esa falta de valentía, ese temor a nuestros hijos, Señor. Hoy lo venimos a colocar delante de tu presencia. Señor, reconocemos que nos hemos sentido con letargo espiritual, Señor. Padre, por favor, venimos a buscar tu rostro, Señor. Necesitamos ser llevados de gloria en gloria, Padre. Hoy buscamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y me pongo a favor de cada padre y madre de familia. Padre, derrama sabiduría, entendimiento, visión espiritual sobre cada padre, Señor, para que puedan guiar y corregir a sus hijos, aun cuando ellos ya estén casados, Señor. Que sean un buen consejero y que ese consejo que tú des a través de sus bocas, Señor, sea, Señor, como aún la misma palabra de Dios que ellos sigan, Señor. Padre, por favor, ciñe de autoridad, de entendimiento a cada uno, Señor, para que puedan erradicar de su casa el pecado, Señor. Hoy, Padre, oramos, Señor, por cada padre y cada madre de familia. Señor, aquellos que han perdido la autoridad sobre sus hijos, dales esa sabiduría, esa gracia, ese poder, Señor, para ejercer dominio en casa. Ellos son los pastores de su casa, Señor. Y hoy, Padre, encomendamos a ti, Señor, sus corazones. Padre, desde ya ponemos a los hijos que están en rebeldía. Atráelos a ti, Señor. Atrae a ti, Señor, al hijo que está lejano. Atrae a ti, Señor, al hijo que es renuente, Señor. Al hijo, Señor, que es grosero, que es apático, que no le interesan las cosas tuyas, Señor. Padre, desde ya quebranta sus corazones y atráelos a tus pies. Hoy, Padre, oramos, Señor, por aquel, Señor, que se ha declarado satánico, aquel que se ha declarado homosexual, aquel que se ha declarado alcohólico, drogadicto, prostituta, Señor, aquel, Padre, que está descarriado, Señor, que está en todo menos en ti. Atráelo a tus pies, Señor. Atráelo a tus pies, Señor.
aquel que está más afanado en el dinero, aquel que está más afanado en sus hijos o hijas, Señor, atráelos a ti, Señor. Hoy, Padre, oramos, Señor, por cada hijo de mis hermanos, rogándote, Señor, abre las ventanas de los cielos y atráelos a tus pies. Produce en ellos un encuentro genuino con tu presencia, Señor. Y hoy, Padre, esta noche pedimos misericordia y piedad por los padres de familia y por los hijos, Señor. Atráelos, por favor, a tus pies, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te damos la gloria, la alabanza y la honra, Señor. Sabiendo, Padre, que tú harás, Padre, más abundantemente de lo que te hemos pedido y de lo que te hemos buscado en favor, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mi amado, esta noche, antes de terminar la transmisión, ánimo. Este es nuestro día 9 de ayuno. Sé que el Señor está contigo. No he dejado de orar por ti. Ánimo en el Señor. No olvides, mi amado, el domingo tendremos un mensaje a las 11 de la mañana. No olvides conectarte. Pero también yo te pido, comparte el mensaje, mi amado. Y bueno, vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Levanta tus manos allá al Señor y vamos a honrarlo. Sé que lo has dispuesto tal y como lo dice la palabra. Vamos a orar, vamos a entregárselo al Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, hoy te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, la honra debida a tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice al dador alegre, Señor. Multiplícale, Señor, de manera sobrenatural, Señor. Padre, haz abundar en sus casas, Señor, en sus alacenas, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que con corazón generoso traen sus ofrendas, sus diezmos, sus dádivas, Señor, a la casa del Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos a cada uno, Señor, con sabiduría, con entendimiento, con gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.